Bueno, hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy otra vez en este espacio del Sancocho Urbano. Hoy tenemos pues un tema muy interesante y que apareció un poco, pues también por casualidad esta semana muy pesado en la agenda otra vez, y es el tema de cómo el nuevo POT puede reglamentar, puede formalizar un poco la operación de los prostíbulos, de las casas del genocidio, no sé cuál sea el término apropiado y políticamente correcto para esto, pero me parece que es un tema supremamente relevante. Y tenemos pues dos invitados hoy, a Catalina y a Edward. Yo pues hasta ahora nos estamos conociendo, entonces les quiero contar, yo no soy un experto en este tema, en el tema pues de actividades sexuales pagas o de prostitución. Mi tema pues es la planeación urbana, y por eso creo que esta es una coyuntura muy valiosa para ojalá poder formalizar esta actividad para que sea menos problemática para la ciudad, para las personas que trabajan en ella, y que no se nos presenta todo el tiempo. Entonces, ojalá pudiéramos pues, no dejarla pasar. Eso como una breve introducción a lo que quiero que discutamos hoy, pero me encantaría que ustedes pues le cuenten a las personas que nos acompañan por redes un poquito sobre ustedes. Entonces, si quieren, comienza tú, Catalina, cuéntanos un poquito cómo acabaste metida en estos temas. Bueno, hola, soy Catalina Quintero, soy abogada, socióloga y bueno, otras cosas más. ¿Cómo acabé metida en este tema? Realmente la vida me cogió en ese tema. Mi primer trabajo, estuve en una organización que se dedica a la prevención de la trata de personas, pero que es otro tema y otra dinámica compleja, pero muy relacionada con el tema que vamos a hablar esta tarde. Y estando en ese ejercicio pues de la ONG en la prevención de la trata, lo que hice fue pues estar en muchos contextos de procesos de sensibilización y prevención con mujeres en situación de prostitución en Bogotá. Por algo que seguramente vamos a hablar ahorita después, posteriormente, el Código de Policía en su momento exigía unas capacitaciones para las mujeres en ejercicio de prostitución, y uno de los temas que se abordaban, por supuesto, era el de la prevención de la trata de personas. Así llegué al tema y pues a partir de ahí empecé a desarrollar algunos trabajos relacionados con esos, incluido uno que trabajé de manera conjunta con Edward en la Secretaría Distrital de la Mujer, que en su momento, y creo que todavía mantiene, un programa para mujeres en ejercicio de prostitución, que es de atención a las mujeres, que se llama el programa Casa de Todas. Ok, muchas gracias, Catalina. ¿Y Edward? Bueno, yo empecé hace algunos años en el marco del proyecto VIH Colombia, que es financiado por el Fondo Mundial, básicamente a través de un ejercicio de prevención del VIH y otras ITS, y digamos que lo que se desarrollaba era una estrategia de derechos humanos y comunitaria. Y en ese caso trabajábamos, una de las poblaciones priorizadas eran las mujeres trabajadoras sexuales. Entonces, lo que hicimos particularmente fue, además de hacer pruebas, hacer un ejercicio de formación y de trabajo de pares con líderes. Y luego de eso, digamos, entré a la Secretaría Distrital de la Mujer a empezar a construir la estrategia que se iba a abordar para el tema. Después me fui un tiempo al Instituto de Turismo y regresé de nuevo, pero me rescató Catalina justamente del tema donde estaba y volvimos a trabajar en la Secretaría, y estuve ahí hasta el año pasado encargado de la coordinación de la estrategia Casa de Todas, y pues obviamente de todo el proceso de formulación de la política pública que se cerró el año pasado, que quedó, digamos que montada para la ciudad y disponible para la población. ¿La política pública de qué? De actividades sexuales pagadas. La ciudad tiene una política aprobada con un COMPES, que es el COMPES número 11 de diciembre de 2016, de 2019. Ok, bueno, entonces cuéntenos un poquito, pues yo sé que este es un tema
que tendrá mil aristas, pero un poquito cómo funciona el tema de la prostitución o de las actividades sexuales pagas en Bogotá. No sé si tiene algunas cifras de cuántos establecimientos hay, de cuánta gente trabaja en eso, de qué perfil de gente pues está involucrada. ¿Esto? No sé. Sí, hágale, empiece usted esta vez. Vale, mira, en Bogotá tenemos un desarrollo de la actividad en 18 de las 20 localidades. Funcionan, digamos, las modalidades con las que se acercan las entidades públicas, que básicamente es una modalidad de contacto en calle y de contacto y servicio en establecimiento, que es básicamente lo que se caracterizó en ese sentido. Existen otras modalidades que están asociadas a aplicaciones, a redes, catálogos, webcam, digamos que hay otros ejercicios en general. El concepto de actividades sexuales pagadas que empezamos a utilizar es un concepto amplio en términos de cualquier intercambio de cualquier tipo de reconocimiento económico en especie por el desarrollo de ciertas experiencias erótico-afectivas en términos generales, y eso generaba pues un amplio espectro de lo que se podría considerar como actividades sexuales pagadas. Puntualmente con establecimientos, la ciudad tiene en 18 de esas localidades establecimientos. En unas localidades funciona de manera dispersa, le llamamos en ese momento, y en otras funciona de manera concentrada. De concentración en realidad solo se pueden, tenemos que dar cuenta de unos territorios concretos: Chapinero, Barrios Unidos, Santa Fe, Mártires y Kennedy. Son como los sitios donde en realidad hay concentración de establecimientos. Y por eso se generó esa concentración pensada como una concentración muy densa, que es básicamente 7 de agosto, Chapinero y esa combinación Santa Fe, Mártires en la frontera de la Caracas con el barrio Santa Fe en particular. Pero en los otros, y en la 1 de Mayo, que es el otro como ejercicio grande de concentración de sitios. Y en la mayoría, digamos que ya funcionan los establecimientos a distancia y que tienen un escenario amplio. En ese marco de calle y de establecimiento ubicábamos más o menos a 7.094 personas. Es una actividad en la que contar es muy difícil porque la población rota, porque depende del momento del año en el que se haga, depende el día, depende de muchas variables. Digamos, las actividades sexuales pagadas son profundamente dinámicas, entonces los establecimientos también. Nosotros empezamos con un conteo de 415, hubo periodos hasta donde se llegaba a 375, y en el último momento en que yo salí el año pasado a la Secretaría de la Mujer teníamos 395 establecimientos. Ellos cierran, abren, cambian de razón social, sobre todo porque en algunos casos tienen temas de incumplimiento de uso del suelo. Hay alcaldes locales que hacen más efectivo el cumplimiento de la norma, hay otros que no. Entonces eso hace que los establecimientos tengan una variación muy amplia, que cambien la razón social, que cambien de sitio o que cambien de nombre, así no cambien otras características. Bueno, entonces eso me sirve para hacer la transición a lo que me gustaría que me cuente Catalina. Y es, digamos, yo no tengo claro cómo en ese espectro entre la legalidad y la ilegalidad, dónde está la prostitución, pues, porque yo entiendo que ser prostituta no es ilegal en Colombia, pero tener un establecimiento sí es ilegal, o, bueno, digamos, no tengo claro si es ilegal tener un establecimiento. No sé los impedimentos para poder tener un establecimiento legal, si es el uso del suelo o si es otra clase de normatividad, qué regulación hay para pues prestar esta actividad, si es que prestarla es legal. Digamos, normativamente esto es una gran confusión para mí. Y como decía al comienzo, el objetivo es por lo menos quitarle el tema del uso del suelo en el nuevo punto. Bueno, frente a la regulación o reglamentación o no del trabajo o no trabajo, no, voy a hablar de la prostitución, es realmente un gris porque
pues efectivamente la Corte Constitucional, a través de una sentencia, estableció que la prostitución era un trabajo y se entiende como un trabajo y por lo tanto hay las mismas garantías y los mismos derechos de cualquier tipo de trabajo. La otra, digamos, esa es una sentencia pues de un órgano judicial, el mayor, que es la Corte Constitucional, pero digamos no es una ley. También tenemos el Código de Policía, que pues lo que hace es reglamentar temas específicos en donde se establece como una actividad y bajo esa actividad deben tanto las personas que están en el ejercicio de la prostitución como quienes prestan, digamos, la logística para esos servicios de prostitución deben y tienen unos deberes y unas obligaciones específicas. Pero ahí tampoco nos dice claramente que digamos, es un trabajo. Y como tal, pues la prostitución que se entendiera como un delito o algo así, no es un delito, no está tipificado por norma como un delito. Hay actividades asociadas al ejercicio de la prostitución que sí se entienden como delito. El más obvio y visible, el de la trata de personas, pero hay otros relacionados con la inducción a la prostitución, el constreñimiento a la prostitución, que básicamente se resumen es porque la persona que está ejerciendo la prostitución no lo hace de manera autónoma, sino que otra persona se lucra o obliga a esa persona a ejercer la prostitución. Entonces estamos en un, digamos, intermedio, en donde la Corte Constitucional nos está diciendo que es un trabajo, en donde el Código Penal no lo tipifica como un delito, tipifica conductas asociadas a esa, digamos, a esas situaciones que se generan, y el Código de Policía que reglamenta el ejercicio de esa actividad. Eso en cuanto al tema de la prostitución. Ok, pero entonces la impresión inicial que yo tenía sí es correcta, digamos, no es ilegal pues ser una prostituta, pero montar un establecimiento, reclutar o contratar o traer a ese establecimiento a hombres o mujeres que se dediquen a la prostitución sí es un delito y eso hace prácticamente imposible bueno, que la gran mayoría de los negocios que nos describía Edward en un futuro pues sean legales. No, hay unos que efectivamente los que regula el Código de Policía sí son legales. Por eso le establece obligaciones al dueño del establecimiento y a las mujeres o a las personas que están ejerciendo prostitución. En esos casos, por ejemplo, en las localidades que Eduardo nos mencionaba, Kennedy, Santa Fe, pues estos, digamos, estos sitios son legales y lo que hace la policía es verificar que se esté cumpliendo lo que está establecido en el Código de Policía. Pero en esos establecimientos o en esas zonas en este caso Bogotá, pues necesariamente siempre encontramos situaciones que están asociadas, no necesariamente, pero es normal poder encontrar situaciones que están asociadas al delito como la trata de personas, la inducción a la prostitución, el constreñimiento a la prostitución, y un tema del que se habla poco, pero que seguramente ocurre en muchas zonas, y es la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Por supuesto, y digamos, yo creo que la idea de muy poca gente es normalizar esa clase de situaciones, pero me llama mucho la atención el tema de la inducción a la prostitución. Es cómo puede un establecimiento de esos existir sin la inducción. Digamos, tal vez estoy interpretando la palabra inducción mal, pero pues digamos, es juntar las dos cosas, un espacio con las personas que se dedican a este trabajo. Pues el delito lo que dice es que se induce, se invita, se engaña a la persona para obtener un lucro de la explotación de esa persona. En la prostitución, una mujer o la persona que se dedica a este ejercicio, pues igual siempre va a obtener una remuneración. Ya no estamos hablando de la calidad de la remuneración, que es distinto, pero la prostitución, digamos, entendida como una posibilidad autónoma, hay un ejercicio, o hay una posibilidad de remuneración. En la inducción a la prostitución se lucra el otro de ese, digamos, de esa interacción o ese intercambio sexual. Ok, pero bueno, digamos, yo es que estoy tratando de aprender, pero pues, ¿qué otro incentivo tiene alguien que monta un establecimiento de estos
si no es lucrarse también, pues es como imposible. Estoy tratando de entender si hoy en día existe la regulación para que esto se pueda prestar de una manera formal o no, y dónde están las trabas específicas. No sé si Eduard quiere decir algo al respecto. Yo pensaría que la mejor manera de aclararlo es volcarse sobre los modelos estatales de intervención en relación con la prostitución. Y es que, digamos, a nivel internacional han hecho carrera básicamente 4 modelos que han sido como los más gruesos, no son los únicos, pero sí son los más gruesos. Y de eso depende un poco las posturas y también las miradas que el Estado y las acciones del Estado en relación con los temas. El modelo, digamos, más viejo es un modelo que es prohibicionista, que se aplica actualmente en muchos países, sobre todo los países de corte confesional y Estados Unidos y Rusia también, que es básicamente considerar China, Rusia, los países islámicos, que básicamente considera que la prostitución en sí misma es un delito y sanciona a la persona que realiza esa actividad, digamos que es a la persona que se persigue. Por supuesto, están prohibidos los establecimientos, está prohibido ese escenario. Hay un segundo modelo, que es un modelo digamos, originado sobre todo en temas de la sífilis a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que tiene que ver fundamentalmente con regular la actividad y que se propone, digamos, establecer algunos controles en ciertas áreas particulares, higiénico-sanitarios, policivos, y urbanísticos. De ahí viene un poco la necesidad del tema urbanístico en la primera sub. Ese modelo, que se conoce como el modelo regulacionista, es un modelo en el que básicamente se regla muchos aspectos de la actividad y que tienen que ver con orden público, salud pública, y digamos que por eso se regula el espacio, se regula algunos elementos de las actividades vía estas normas. Ese modelo es en realidad el modelo vigente en Colombia. Digamos que es el modelo, las normas nuestras son normas que dan cuenta de ese tema. Entonces, lo primero es que, por ejemplo, en términos policivos, tanto el Código de Policía anterior como la Ley 1801 establecen regulaciones específicas sobre la prostitución. Digamos que hay un apartado en el Código de Policía específico que establece normas para las personas que realizan la actividad, normas para las personas que pagan por servicios sexuales, normas para el establecimiento y normas para el personal que está vinculado a los establecimientos. Algunas parecen un saludo a la bandera porque no son normas realmente específicas que pueda uno generar y que además pues, rayan un poco en una generalidad y no en una especificidad de lo que se está regulando, pero está en ese sentido. Y adicionalmente el Código de Policía en el artículo 84 establece una regulación particular sobre la ubicación de los establecimientos, que tiene que ver fundamentalmente con el nivel de, digamos, con lo que se conoce como usos restringidos y usos incompatibles. Y fundamentalmente lo que está diciendo en esos apartados es que esa actividad no se puede realizar cerca a centros de salud, a centros educativos de ningún nivel y a centros religiosos. Digamos que en esas zonas no podría estar ubicada fundamentalmente esa actividad, ni tampoco los moteles, las residencias que están allí para eso. Adicionalmente, en las normas urbanísticas, digamos Perdón, que... Eduardo, lo interrumpo ahí un segundito. Esas restricciones de estar cerca a centros educativos, religiosos o de salud, ¿eso es por ley? Sí, la ley 1801 en el artículo 84 establece que hay un perímetro de impacto de la actividad económica y particularmente señala que qué tipo de actividades serían, digamos, restringidas o incompatibles con las que tienen que ver con ejercicio de la prostitución, juegos de azar y, digamos, y concursos que nos ponen en ese mismo bloque. A nivel urbanístico, digamos que lo que ocurrió es que en el 97-98, digamos, empezamos a generar esta ley de ordenamiento territorial, que es la ley 388, y eso coincidió con una discusión a nivel nacional que proviene particularmente de Chapinero en Bogotá. Y es que un grupo de personas tuteló su derecho a la tranquilidad y a la movilidad y a la seguridad, y
pusieron varias sentencias alrededor de contacto en calle que se daba en la 106 con 15. Entonces, la calle 106 con carrera 15 todavía se da. Y entonces, resultado de eso, se emitieron varias sentencias, se hizo una sentencia unificada y la Corte Constitucional dio la orden de crear zonas de tolerancia para que se diferenciaran esos territorios. Eso coincidió con los primeros desarrollos del plan de ordenamiento territorial de la ciudad del alcalde Antanas Mockus, y en el ordenamiento territorial de aquel entonces se dejó establecido unas zonas, ya no le llamaron de tolerancia, sino zonas de alto impacto. Entonces, Bogotá proyectó tener 6 zonas de alto impacto, una de ellas en la UPZ Los Alcázares, otra en la UPZ Álamos, otra en la UPZ Bosa, Venecia, y ahí en la UPZ La Sabana, que es donde funciona en la actualidad Santa Fe, y tal vez se me escapa alguna otra que esté bien. Pero las UPZs tenían un mandato adicional y era que para que pudiera regularse la actividad, la población, los habitantes del territorio, quienes estuviesen en él, tenían que autorizar el uso de suelo para esa actividad. Eso no se logró en ninguno de los casos, salvo la UPZ La Sabana, que tiene regulación específica. Y de allí se emitió un decreto particular que establece que en la zona de alto impacto del área de servicios de la UPZ La Sabana existe como zona posible de desarrollo de la actividad en la ciudad. Entonces eso es un desarrollo de una sentencia de la Corte Constitucional que arranca en el 97-98 y estamos cerrando año 2004 con el Plan de Ordenamiento Territorial que establece para la ciudad que eso se pueda hacer. ¿Qué ocurre, digamos, después? ¿Qué ha ocurrido de manera más contemporánea? Digamos que primero han empezado a aparecer otros enfoques de abordar la prostitución. Entonces, 2 corrientes muy fuertes, una laborista y una abolicionista. La corriente laborista que va a considerar que es un trabajo que tiene condiciones inadecuadas y por lo tanto hay que mejorar las condiciones para que las personas no estén en altos grados de vulnerabilidad ni sean explotadas. Y de otra parte, va a considerar que aquí lo que hay que regular es toda la actividad como un trabajo, como un corriente, o sea, como un trabajo. Y existe otro enfoque y otra línea que considera que la prostitución debe abolirse. Y para eso es preciso castigar a los clientes, a las personas que pagan por sexo. Estas 2 miradas se desarrollaron en proyectos de ley, ambos cayeron en el Congreso, no prosperaron. Un proyecto de ley en cabeza de Armando Benedetti que iba hacia la regulación y otro proyecto de ley en cabeza de Clara Rojas que iba en línea abolicionista que tampoco, digamos, concluyeron, pero siguieron avanzando los pronunciamientos de la Corte Constitucional en la materia. Entonces, en el 2010 se emite la sentencia P629 que reconoce casi que la actividad como un trabajo. Luego se desarrolla de una manera más amplia ese tema en la sentencia T594-2016 y luego aparecen unas discusiones sobre los establecimientos. En el 2015, incluso el año pasado, ya apareció una sentencia unificada en la que la Corte hace una discusión particular sobre los establecimientos. Esa sentencia del año pasado es la sentencia unificada 062 de 2019, que tiene que ver con unas demandas unas tutelas que se pusieron en torno a el cierre de unos establecimientos en Chinácota, Santander, y digamos que la persona que tenía el establecimiento alega su derecho al trabajo. La Corte emite una primera sentencia en la que autoriza que, digamos, que se le reconocen los derechos a la persona y luego se hace, digamos, un ejercicio no recuerdo la palabra exacta, en el que la Procuraduría emite una discrepancia con la sentencia y se revisa la sentencia y se termina anulando esa sentencia. Pero luego la Corte produce una sentencia unificada para resolver el tema del ordenamiento territorial, que es un tema como complicado en ese punto sobre los usos de suelo. Entonces, lo que queda un poco claro es que desde la ley 388 se estableció que ese uso de suelo existía, un uso de suelo de alto impacto que se debería regular,
Y luego se hace un decreto particular para regularlo, que es el decreto 4002 de 2004, en el que se habla de usos incompatibles y usos restringidos, que es el concepto que se va a seguir manteniendo a lo largo del tiempo. Lo que viene a ser el Código de Policía en el 2016, el Código de Policía en 2016, creo que sí, lo que va a hacer es ampliar lo que ese decreto establecía como usos restringidos o incompatibles. Por ejemplo, el uso residencial es un uso incompatible con un establecimiento. No podrían funcionar en una zona que tiene uso de suelo para temas residenciales. Debe ser un uso comercial, siempre. Entonces, digamos que ahí hemos estado en ese ejercicio, el país se mantiene en una línea regulacionista, la jurisprudencia se mantiene en una línea laborista con el ejercicio, y los establecimientos están pasando a una línea, o sea, manteniendo una línea muy regulacionista. En relación con si el establecimiento induce o no la prostitución, uno podría pensar que el establecimiento per se no es el que lo induce, ¿sí? Digamos que la existencia, digamos, es como si usted estuviera en un centro comercial, voy a hacer una comparación odiosa, pero el hecho de que esté el centro comercial no quiere decir que usted tenga que ir a comprar al centro comercial, ni tenga que irse a parquear en el centro comercial. Entonces, sí, o sea, per se no te está obligando a nada. Para eso hay otras cosas que sí están prohibidas en la ley. Por ejemplo, que se promocione el servicio, que se haga cualquier tipo de promoción. Existe una figura en los establecimientos que llaman los tarjeteros y los jaladores. Esa figura está, digamos que prohibida porque no se debe promocionar de ninguna manera. Que usted invite a otras personas a desarrollar la actividad, eso sí está restringido y eso sí se considera explícitamente como inducción a la prostitución. Pero, ok, ahí otra vez, pero la inducción es atraer a una persona que no ejerce la prostitución a ejercerla, o es decirle a una persona que ya la ejerce, venga y ejércela en mi local. Porque ahí, digamos, la segunda es la que yo digo, oiga, pues, digamos, eso, no, pues no habría actividad sin eso, por lo menos no habría actividad en establecimientos. Es que el constreñimiento y la inducción a la prostitución está en un título del Código Penal que se llama proxenetismo. Entonces, lo que se castiga ahí no es la invitación, digámoslo así, sin ningún propósito final, sino el engaño para obtener todo el lucro de esa interacción sexual. En estos casos que estaba mencionando Edward, pues no es que claramente, pero lo más cotidiano es que no exista ese ejercicio de tipo penal de la inducción a la prostitución. Lo que hay ahí, que decía del centro comercial, es tal cual, o sea, para una persona que tiene un negocio asociado a la prostitución, pues hay otros tipos de bienes y servicios que se venden ahí. El licor, que de pronto puede generar más ganancias, el hecho del licor, de tener ahí otro tipo también de sustancias psicoactivas, ese tipo de cosas es que generan otro tipo de ganancias, no únicamente per se el intercambio sexual, porque las mujeres sí reciben remuneración por el intercambio sexual, que es diferente al proxenetismo, que es que yo la invito, la seduzco para que ejerza la prostitución o la obligo sin que esa persona obtenga una retribución. Ok, bueno, entonces, pues pasando como a la siguiente pregunta es, listo, entonces decía Edward que hay como una falta de alineamiento, como que el trabajo está en el nivel laborista, pero los establecimientos siguen estando en el nivel, ¿cómo dijo? Regulacionista. Regular. ¿Cómo avanzamos en eso? Digamos, ¿qué funciona mal en lo que está hoy y cómo podría funcionar mejor, digamos, en estos términos de regulación en general y de uso del suelo en particular? ¿Hacia dónde debemos estarle apuntando a esto? Suponiendo que estamos siguiendo esa tercera línea laborista, no la cuarta abolicionista. No. Mira, yo diría una cosa.
En materia de regulación de la actividad es un tema que tiene que pasar necesariamente por el Congreso. Es decir, yo creo que hay una discusión que tiene que darse en el Congreso. La sentencia T629 de 594-2016 le exhortó al Congreso a que regulara el tema y puso particularmente la tarea en el Ministerio del Trabajo de que hiciera un ejercicio de regulación. Por dos razones. Una, porque hay una discriminación histórica, sistemática, que se traduce en violencias hacia las personas que realizan actividades sexuales pagadas, y la Corte las consideró sujetos de especial protección constitucional debido a esa discriminación histórica. Y la segunda razón por la que se hace un poco el ejercicio es porque lo que señala la Corte es que hay un déficit de protección de derechos por estos limbos que el Estado establece que tiene con el tema y que no lo ha dado. El Congreso, entonces el Ministerio hizo un ejercicio muy juicioso de tratar de armar una figura jurídica para poder entender el tema, y el Congreso, el Ministerio, ¿a qué llegó? Llegó básicamente a la idea de que por cuenta propia lo puede regular. Es decir, si yo decido prestar mis servicios sexuales y ofertarlos, el Estado colombiano, con la legislación que tiene y los compromisos internacionales que tiene, lo puede regular, puede establecer una forma de regulación muy clara sobre ese tema. Lo que decía el Ministerio es que lo que no le quedó muy claro y no pudo resolver era por cuenta ajena, que es el tema de los establecimientos y otros escenarios. De ahí los establecimientos muchas veces dicen: ellas no trabajan para mí, yo les presto el sitio y ellas hacen contacto en el sitio con los clientes, yo lo que vendo es trago, y ellos hacen el contacto y yo le alquilo la habitación y le vendo los condones y todas estas cosas, pero pues empleadas mías no son. En el caso de las mujeres, que son las que mayoritariamente trabajan en establecimientos, los hombres tienen otra forma de contacto que no es precisamente pasada por establecimientos, aunque Bogotá tiene más o menos 5 o 6 establecimientos masculinos. Digamos que esa es una característica de esa actividad. Entonces, lo que hizo el Ministerio fue mandar una consulta a la Comisión Interamericana para resolver el tema de por cuenta ajena, porque contradice o no es claro a la luz de, digamos, de todos los tratados que hemos hecho en relación con la trata de personas. Entonces, como está configurado, no es muy claro en ese escenario. Lo que sí debería avanzarse entonces, por lo menos teniendo ese panorama claro, es en la protección de derechos de las personas que realizan la actividad, que es lo que yo creo que es fundamental. Y eso pasa por que si el país mantiene una postura regulacionista, debería regular de manera diferencial y detallada los establecimientos. Como está la regulación de los establecimientos en la actualidad, es como si fuera la tienda de la esquina, como si la actividad fuera una actividad común y corriente, y desconoce, por ejemplo, que los establecimientos tienen habitaciones con camas, en las cuales, habitaciones, si se les puede llamar, o cuarticos, cubículos con camas, que no cumplen las condiciones de norma hotelera, por ejemplo. Que los establecimientos permiten que se desarrolle una actividad en la cual la persona que paga por sexo mayoritariamente es hombre y la persona que recibe el pago mayoritariamente es mujer, en una desventaja histórica, machista, patriarcal que tiene la sociedad. Y eso también implica que hay una concepción social, por ejemplo, tanto de las mujeres como de las mujeres que realizan esta actividad, que la gente siente que está comprando a la persona y no que está pagando por unos servicios y concertando unos servicios particulares. Y eso hace que la persona se sienta un poco en niveles de vulnerabilidad, y, por ejemplo, esos sitios deberían tener un botón de pánico, deberían tener unas condiciones higiénico-sanitarias particulares, un baño adecuado, o por lo menos unos puntos adecuados para lavado de manos. No deberían habilitarse de cualquier manera y en cualquier parte. Entonces, creo que ahí es muy importante que la regulación vaya a la minucia y que establezca la diferencia en ese escenario, para que se pueda establecer como mayores controles, sumado a que hay una falta enorme de control. Yo te decía hace un poco, en Bogotá solo hay una zona aprobada, que es la zona de alto impacto, que está ubicada entre la calle 19 y la calle 24, la avenida Caracas y la carrera 17. Pero 18 de las localidades tienen establecimientos. ¿Dónde está el control sobre esos otros establecimientos? ¿Por qué operan en otros lugares de la ciudad? Si hay una norma que está establecida en la ciudad, ¿dónde deberían estar funcionando?
Bueno, pero lo voy a parar ahí para tratar de yo ir digeriendo, porque ustedes saben mucho y me toca ir aprendiendo pasito a pasito. Pero entonces, digamos, lo primero que le entendí es esto, digamos, para poderlo formalizar nos falta mucho, ¿sí? Porque no es ni siquiera una discusión del nivel nacional, ya es una discusión del nivel internacional, como que no sabemos bien por dónde, digamos, cuál es el camino en ese sentido. Pero en lo que podemos ir avanzando por ahora es en ponerle unas reglas más definidas a los establecimientos que se dedican a esto. Me gustaría preguntarle a Catalina, digamos, ¿en qué de lo que acabó de describir Edward podemos avanzar a través del plan de ordenamiento territorial? Porque, digamos, el control urbano pues tiene todas las limitaciones y los problemas que se quieran imaginar. Por supuesto, no tiene solamente que ver con el tema de la prostitución, sino uno le suelta una responsabilidad muy grande a las alcaldías locales que no tienen cómo manejar. Más allá de eso, pues tener una sola zona donde se puedan ejercer estas actividades de manera, digamos, un poquito más formal en la ciudad, pues ya de por sí es un poco ingenuo, un poco práctico. Entonces, otra vez, ¿en qué podemos avanzar en este sentido en el plan de ordenamiento territorial? Pues yo creo que las zonas de alto impacto, como estaban definidas, como bien lo decía Eduard, desde la administración de Antanas Mockus, no eran una mala idea. Lo que pasa es que no se desarrollaron ni se reglamentaron todas las que estaban establecidas, sino solo una, que es la que también estaba mencionando Eduard. Creo que si hay unas zonas específicas en donde se pueda hacer el ejercicio de la prostitución, en donde se puedan o los servicios del Estado estén a disposición de las personas que ejercen prostitución en sentido de dar garantías y protección, pues seguramente va a evitar o minimizar las situaciones que ocurren a lo largo de las otras zonas que no están reguladas, y es el abuso policial, los clientes que abusan de estas mujeres y que ellas no tienen a quién acudir, las situaciones sanitarias que estaba describiendo Edward. Sí, estas zonas que igual ya también se tienen caracterizaciones de cuáles son las localidades en donde hay mayor sitios de prostitución, si estas zonas se reglamentaran de esa manera y que existieran esos servicios sociales a los que estoy refiriendo, siento que esa sería la mejor forma de avanzar en el ordenamiento territorial en protección y en garantía de las mujeres, que son quienes sufren por no tener esas posibilidades de pedir auxilio cuando las tienen que pedir porque hay un policía que está abusando, porque le está pidiendo la coima, o por el cliente, que muchas veces terminan desafortunadamente en feminicidios porque ellas no tienen a quién pedirle ayuda. Bueno, pero ahí entramos en dos debates, digamos, controversiales. Uno es, digamos, no es coincidencia que estas 6 zonas no se hayan reglamentado. Lo decía Edward. Por supuesto, los vecinos ni en ese momento, ni ahora, ni quién sabe hasta cuándo van a estar, pues, de acuerdo con que, digamos, su barrio sea definido como una zona de alto impacto. Ese es un debate. El otro debate es qué tan buena idea es concentrar estas actividades y estos establecimientos. Lo que interpreto de tu posición, Catalina, es que reunirlos es bueno porque uno les puede llevar los servicios del Estado de una manera más contundente. Pero también he oído otras posiciones que dicen, mire, reunirlos a todos en el mismo espacio genera unas dinámicas muy complicadas que se pueden evitar si uno un poco los desconcentra. Me gustaría saber qué opinión tienen, pues, frente a esos dos temas, sobre todo el segundo. Entonces, si quiere arranque, Eduardo, y ya le volvemos a dar la palabra. Yo ahí difiero con Catalina. Yo sí creo que no es buena idea concentrar los establecimientos. O sea, la oferta institucional podría llegar de una manera más clara en unas zonas de concentración. Lo que pasa es que esto tiene que ver con las experiencias que han tenido otros países. Entonces, digamos, uno cuando revisa las zonas rojas, como les llaman en otros escenarios, hay una oferta institucional alrededor de ella que
que pareciera que funciona en estos casos. En nuestro caso pareciera que no, digamos. Yo creo que hemos tenido tiempo suficiente para mostrar que las zonas de alto impacto son un fracaso en materia de respuesta, porque realmente no tenemos una policía que logre controlar la zona. Al contrario, las zonas de concentración, según las estadísticas de la Secretaría de la Mujer, presentan el mayor número de abusos de policía. A diferencia de lo que uno esperaba, que eran las zonas donde la policía pudiera controlar más, lo que estamos encontrando es que la policía es más arbitraria en estas zonas que en otras. Entonces, esto es una primera cosa que no debería pasar. Las estadísticas de la Secretaría de la Mujer muestran que la edad a la que recibieron las personas el primer pago por sexo es más baja si la persona estaba en una zona de concentración que estaba en una zona de dispersión. ¿Eso qué significa? Más baja, ¿qué quiere decir? Que le pagaron o le dieron su primer pago por sexo en una edad en que muchas veces era una edad de explotación sexual. Recuerden que toda persona menor de 18 años para la legislación colombiana, que a quien le paguen por sexo es una víctima de explotación sexual, quien paga por sexo es un victimario, en este caso, un delincuente, y el sitio que se presta para esa actividad y para ese intercambio es también objeto de penalización. Entonces, si uno encuentra que en zonas como Barrios Unidos, en zonas como la 1 de Mayo, el ingreso o el primer pago por sexo es a una edad más temprana que lo que ocurre, por ejemplo, en Suba, que los sitios son todos dispersos, lo que estamos diciendo es que estas zonas no protegen a los niños y a las niñas tampoco. ¿Por qué? Porque generan una idea de tolerancia. Nosotros hemos hablado de zonas de alto impacto, pero la sociedad habla de zonas de tolerancia. Y esa palabra tolerancia significa aquí todo es válido, aquí todo es permitido, aquí la ilegalidad fluye y crece. Y además, las reglas que se van a operar en esa zona son reglas de la calle, de narcotraficantes, de bandas criminales, etcétera, como ocurre efectivamente en Bogotá. Entonces, no en vano, por ejemplo, hay una medida particular que emite una alerta que permitió la Defensoría en relación justamente con la zona de alto impacto, porque es muy difícil ese ejercicio real de garantía de derechos que pueda estar ejerciendo el Estado. Entonces, yo creería que las estadísticas son claras de que las zonas no deberían existir concentradas, no debería haber zonas concentradas. Debería haber una regulación muy detallada de los establecimientos, deberían estar espaciados en la ciudad y no deberían estar, porque no concentran, digamos, unos hábitos adecuados, sino otro tipo de cosas. Ahora, ¿qué ocurre en esa... Perdón, lo interrumpo ahí, pero entonces, pues Catalina decía, mire, entonces, lo que hay que hacer es reglamentar esas 6 zonas. Usted dice, no, hay que hacer otra cosa. ¿Cuál es la cosa que toca hacer en el POT? Yo pensaría que primero que la actividad se ubique en grandes corredores viales, que sea visible, no que se pueda ocultar. Digamos que no sean zonas que se pueda ocultar, que sea espaciada, es decir, que no se permitan establecimientos de manera muy cercana, para que no generen, por ejemplo, redes de control del espacio, como ocurre en la avenida 1 de Mayo, entre calle 68, entre carrera 68 y avenida Boyacá, que el control lo están estableciendo los propietarios de los establecimientos y el personal vinculado, los que lo hacían antes de la pandemia, sino que el control efectivamente sea del Estado. Entonces, digamos que ese es un elemento que me parece que es crucial. Ahora, eso implica una transición, y en esa transición debe haber una oferta en el territorio. Yo sí creo que debe generarse equipamientos especiales en esos territorios donde la actividad está concentrada, porque no va a ser fácil generarlo. Por ejemplo, centros respiro en el entendido de que la población puede acudir al Estado a un espacio, a descansar un momento, a parar ese tipo de cosas, y ahí debería haber equipamientos concretos del Estado prestando servicios 24 horas, y que no necesariamente tengan que ser muy reglados, es decir, no tiene por qué prohibir que la persona, por ejemplo, fume dentro de ese espacio, sino que debería tener un espacio habilitado para que lo pueda hacer. Debería tener, por ejemplo, formas para que se cambie de ropa, espacios para que pueda subir los pies y descansar de estar de pie mucho tiempo, espacios para que tome tinto. Ese tipo de escenarios debería... Sería sobre todo para las que trabajan o los que trabajan en la calle. En la calle. ¿Por qué? Porque las zonas de concentración se caracterizan porque sí empieza a aparecer la modalidad calle. En las zonas de dispersión usted difícilmente encuentra la modalidad calle. Ese es donde se concentran los establecimientos donde aparece.
Ahora, un tema que a mí me parece muy importante es que acabarlas no es una tarea de dar una norma y decir que se acabaron, sino es un proceso. ¿Y por qué? Porque es un proceso de las zonas de concentración, porque hay poblaciones que en esas zonas tienen un reconocimiento de derechos que no ocurre con otras poblaciones. Voy a citar particularmente el caso de las mujeres trans que realizan actividades sexuales pagadas. Moverlas de las zonas y quitarle un poco una zona que precisamente por la noción de tolerancia ha permitido que la población pueda ser, pueda existir. Cada vez que la ciudad han movido por temas de renovación urbana a las zonas de tolerancia o las zonas de impacto, la población trans ha tenido que poner un número muy alto de muertos para poderse acomodar en otra zona. Entonces, digamos que no es mover por mover, sino mover pensado, si se va a pensar en ese ejercicio o si no, generar una oferta muy fuerte. Ahora, si a mí me preguntan cuál sería la mejor manera, más que regular los establecimientos, es generar el contacto público que puedan, que el Estado, o sea, es una cosa, pues yo ya, como digo, ya no estoy en el Estado, ya lo puedo decir en ese sentido, y es que yo sí creo que la idea de tener unos escenarios grandes, tipo centro comercial, donde la población esté ahí protegida con un área del Estado y no esté, por ejemplo, en la calle, expuesta al sol, expuesta a la intemperie y demás, y no tenga incluso que acudir al establecimiento, sino que pueda controlar ella misma de manera cooperativa. Ese espacio es mucho mejor que favorecer los establecimientos o que favorecer, o sea, esa es la población en la que hay que pensar. Aquí el sujeto de especial protección es la población, entonces sobre ella hay que montar todas las posibilidades de cómo realice su vida, tenga su autonomía, y si el Estado tiene que romper con algunas reglitas morales, como que esos sitios pueden existir y están regulados y controlados por el Estado, pues muchísimo mejor, porque es más garante el Estado que un particular de los ejercicios de los derechos de las personas que están allí. Entonces, digamos que esta idea loca que salió en algún momento, que no era cierta, pero que se la atribuyeron a Petro en su momento, y que no era cierta porque el plan de ordenamiento no decía eso, en la propuesta de él, de tener unos centros comerciales que en realidad son unos centros de esparcimiento, es mucho más garantista, en realidad, que estén en la calle expuestas a mil cosas o que estén en establecimientos sometidas a una figura que no es clara. Si usted tiene un centro comercial de esos, donde tiene una zona hotelera claramente definida y donde ellas y ellos mismos son quienes controlan hasta los ingresos de la zona, donde no se permite para nada dentro, está ocupada por el Estado y la oferta estatal, es muchísimo mejor y más garantista que lo que tenemos en este momento. Bueno, pero digamos, si le entendí, porque la distorsión que le hicieron a Petro es que iba a meter la prostitución a los centros comerciales, ¿sí? Al centro andino, al centro comercial Santa Fe, etcétera. Esa, digamos, no es su propuesta. Su propuesta es que el Estado debería, en cierta forma, crear unos centros comerciales que, digamos, usen las personas que se dedican a la prostitución como un espacio seguro. ¿Le entendí bien? Unos espacios de entretenimiento para adultos, como le llaman en otros escenarios, que incluso concentran cosas como los sex shops y demás, y que hacen que el ingreso sea exclusivo de personas adultas, no tienen por qué ingresar menores, y digamos que son espacios realmente más que centro comercial, porque no hay ahí como un producto a la venta, sino más y tienen algunas condiciones claramente adecuadas para la protección de la población. Ahora, lo que sí hay que tener mucho cuidado es en qué lugares de la ciudad se ubican o de qué manera se ubican, porque uno de los temas muy complicados con esto es lo que tú ya mencionabas del papel de los vecinos en el tema. Sí, hay una asociación de delincuencia a las actividades sexuales pagadas precisamente por esta noción de tolerancia, de que se tolera todo y todo se permite. Bueno, entonces, pero usted cree que la propiedad tiene que ser pública. Ese es un punto importante de la propuesta. Sí, total. Sí. Bueno, entonces tú, Catalina. Primero eso que, digamos, esa idea que está mencionando Eduardo de espacios en donde se pueda, digamos, haya las propias reglas. Existen experiencias de políticas públicas en ese sentido. Creo que hasta lo que alcanzamos a revisar en su momento, Quito, Ecuador, tenía esta experiencia
tal como la está planteando Edward. Pero sí me mantengo, por supuesto, no con la distorsión de la implementación de las zonas de alto impacto, que es lo que está mencionando Edward, sino con tener espacios que permitan hacer la protección de esas personas que están ejerciendo la prostitución. Y para eso sí debe haber, no sé si sea una reglamentación del suelo, pero sí una reglamentación que permita tener servicios sociales que tengan esa protección a esas personas que ejercen prostitución. Entonces, por ejemplo, en algún momento la Secretaría de la Mujer trató de separar la actividad o el ejercicio, sí, la actividad sexual con el sitio donde se ubicaban, y se tenía una estrategia de atención que era la unidad móvil, que no dependía de esa ubicación, digamos, espacial. Pero sí creo que necesariamente para poder dar una garantía y una protección efectiva a los derechos, sí debe haber unas zonas específicas en donde se pueda hacer el ejercicio de la prostitución. El ejemplo que está mencionando Edward, pues igual de todos modos, si eso, digamos, algún día se concretara en Bogotá o en alguna ciudad de Colombia, pues pasa por la reglamentación del suelo. Y por la concentración, digamos, ahí tampoco estaríamos dispersando la actividad, sino también pues sería un centro comercial. No, pero una cosa es concentrar la población, y otra es concentrar los establecimientos, ¿eh? Okay. Porque los establecimientos arman un tejido y un impacto hacia el exterior que no es lo mismo. Digamos, el establecimiento. Yo cito un ejemplo que a mí me parecía muy de lo cotidiano en Bogotá, que era el Terraza Pasteur con la actividad sexual masculina en esa zona. Y ese centro comercial funcionaba de alguna manera con una actividad de contacto permanente de hombres, y lo que ocurría un poco era que dentro del centro comercial había cierto nivel de protección, pues había un cierto grado de protección, había unos temas de seguridad, incluso había formas de autoayuda entre todo el mundo, y generaba, obviamente no estaba pensado para eso, ni esa era la intención, no creo que tengan que meterse en los espacios que ya estaban, sino crearse uno con las particularidades que requiere el tema. Pero, por ejemplo, esa experiencia ha dejado ver cómo, pues allí, porque yo lo que estoy diciendo es, el establecimiento no debería ser el centro de nuestra reflexión, sino la persona que realiza la actividad. Porque es que aquí el tema es que la persona vulnerable es la persona que está realizando la actividad. Entonces, el uso de suelo, ¿a quién está dirigido? A ella no. A la persona que realiza la actividad no está dirigida al establecimiento. De hecho, la Corte un poco lo ha dicho en la sentencia T594, que además es una sentencia muy interesante, porque a ellas las arresta la policía de la Mariposa y se las lleva, y tiene unos temas que comprobó la Corte en términos de exceso de la fuerza, procedimiento indebido y demás, pero también dice hay una violación de la circulación. Es que la señora que está parada en una esquina está usando el espacio público con su legítimo derecho que tiene a usar el espacio público como cualquier otra persona. Que a otro no le parezca que ella esté usando el espacio público. ¿Por qué? Porque el contacto sexual no se puede dar en la calle y no se da en la realidad en la calle. Eso es un poco lo que tendría que pasar. Si como no se da en la calle, si yo voy y me siento a leer el periódico a la Mariposa, pues estoy haciendo uso del espacio público. Si yo me voy a la Mariposa a contactar clientes, pues también estoy haciendo un uso legítimo del espacio público. Lo que no podría es ir a tener relaciones sexuales ahí en la Mariposa, porque eso sí está prohibido para todos, pero que yo esté ahí, puesto no. Entonces, ¿qué pasó? Se dieron perfilamientos, se dieron elementos de persecución, y sola a unas personas que estaban vestidas de una manera particular se les hizo un procedimiento, tanto así que se equivocaron en una de las personas. Una de ellas no realizaba las actividades sexuales pagadas, pero sí tenía una falda corta, y entonces presumieron que realizaba esas actividades porque tenía una falda corta. Entonces, a eso me refiero, a que la regulación debería claramente proteger a las personas en todos los ejercicios posibles, y pensarse cómo protegerlas. A los vecinos, ¿cómo se les protege? ¿Cómo va a mitigar ese establecimiento los impactos? ¿Cómo mitiga el ruido? ¿Cómo mitiga el movimiento vehicular? ¿Cómo mitiga el manejo de desechos que se dan en ese establecimiento? Porque eso es lo que no están mitigando esos sitios.
Entonces es muy importante que sí lo Uy. controlen. Y ese es un poco el énfasis que yo creo que hay que, pues, que aprovechar ahora, es parar de prohibir y tratar de poner unas condiciones para reducir esas externalidades negativas. María Isabel, cuéntanos, pues, qué preguntas hay. Si nos preguntan, en las zonas en las que hay concentración de casos de lenocinio, ¿hay alguna relación entre esa presencia y la ocurrencia de delitos? En el barrio de Santa Fe pareciera que es el caso. Eduardo ya había hablado de eso, pero tú puedo ampliar ese tema. Sí, mejor dicho, eso es muy importante. La gente asocia, bueno, primero la prostitución, pero segundo los establecimientos con otra serie de delitos. Eh, ¿Eso es basado simplemente en un moralismo anticuado o eso tiene un sustento real? Lo que pasa es que hay un fenómeno del huevo y la gallina que es muy difícil de resolver, ¿sí? Digamos que cuando los establecimientos se concentran, porque se les va tolerando que funcionen en zonas donde, digamos, la norma también se va haciendo más laxa. Entonces, no solo en los sentidos, sino en los controles que se van dando en términos generales. ¿Y qué ocurre? Por ejemplo, pensemos en un tema como el delito del hurto. Los establecimientos, como son sitios donde se vende licor, la gente sale borracha del establecimiento, sale ebria de ese establecimiento, y es una presa fácil para los ladrones. Entonces se empieza a concentrar los ladrones alrededor de ese tipo de personas. Entonces, por eso digo que es un fenómeno que uno no sabe, no puede atribuirle a la prostitución todos los males del entorno que están. Yo le atribuiría a la falta de control de los entornos, porque las zonas de prostitución en Bogotá no han sido las únicas que han sufrido esos problemas. Si usted va a la 1 de Mayo, a lo que llaman Cuadralegre o Cuadrapicha, pasa exactamente lo mismo. Y es que las personas, por sus condiciones de ebriedad y demás, están en mayor vulnerabilidad de que cometan alrededor de ellas varios delitos. Porque, digamos que están, aunque eso no debería llamarse así, pero lo voy a decir coloquialmente, están dando papaya para los delincuentes. Entonces, como están dando papaya para los delincuentes, digo, no debería llamarse así porque eso es sancionar a la víctima, pero pues digamos que en la reglamentación cotidiana nuestra ese es el argot. Están dando papaya y como están dando papaya, atraen más los delincuentes alrededor de esas zonas. Pero no es porque, no es per se la prostitución en sí misma, es más la expendio de licores y las condiciones en las que las personas salen de los establecimientos. Y allí yo creo que eso hay que pensarlo de otra manera, ¿sí? Digamos, eso ocurre también en la zona T. La gente sale ebria y la gente en la zona T la han extorsionado, le han hecho el paseo millonario, etcétera, etcétera. Y no estamos diciendo que la zona T, per se en sí misma, porque tiene las condiciones que tiene, sea una zona que tenga un mayor nivel de delincuencia porque desarrolla una actividad en particular, sino porque en realidad hay unas condiciones sociales, de prácticas y de controles que no son suficientes. Bueno, pero Catalina, uno podría, pues, presumir otra vez, oiga, ¿quién monta un establecimiento, pues, dedicado a la prostitución? La persona que hace eso también se dedica a, digamos, aparte de los otros problemas que tienen estas zonas, o no, digamos, eso se ha estudiado, es un prejuicio, tiene algo de cierto. Tiene de los dos. Tiene de prejuicio, porque como decía Eduard, alrededor de la prostitución siempre hay asociado un halo de ilegalidad y de peligrosidad y que mis hijos no estén al lado de esos sitios. Y hay un prejuicio grande que hace que veamos las cosas de manera más grande en esos espacios. Sin embargo, digamos, hay algunos delitos que sí se pueden asociar en esos entornos, más allá, digamos, del robo que nos puede ocurrir en cualquier zona, como lo mencionaba Eduard, o del fleteo o lo que sea. Así hay algunos delitos que se podrían llegar a asociar, que por supuesto pues no están comprobados, porque ahí sí cabría todo el peso de la ley. Y es, por ejemplo, el fenómeno de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, que pues recuerdo, ahorita estoy acordándome que cuando trabajaba en la Secretaría de la Mujer, en algún momento se trató de hacer, no sé cómo se llama, redadas policiales, o eso suena muy de película, bueno, redadas policiales en donde se busca... Operativos, no sé. Operativos.
sí me sonó muy de película, operativos policiales, en donde se buscaba identificar en esos espacios si existía la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, y fue imposible comprobarlo, pero por muchas dinámicas, y siempre hay como esa relación. Lo mismo también se trató de hacer el link con la relación de ejercicio de prostitución con situaciones de trata de personas, pues que son fenómenos que están ahí, en esos entornos, que seguramente no se presentan en otras partes de Bogotá o en otras sitios como de discoteca, lo demás, pues en esos sitios sí es más probable que se dé, pero son las dos cosas, porque sí necesariamente hay que decir que también el tema de la prostitución está llena de percepciones. Ujú. Yo agregaría una cosa, es que a mí me parece que la falta de controles y de acceso a controlar es un problema. O sea, puede pasar en la zona de alto impacto, pero puede pasar en la 100 con 15. Y es que si el sitio, lo digo porque un poco por experiencias que yo viví mientras estuve en la Secretaría, si el sitio no me permite acceder, ¿por qué no me lo permite? Porque yo no puedo, si se supone que están en una actividad que es lícita, ¿sí? Porque yo no puedo ver quiénes están y la edad de las personas que están allí. ¿Por qué? Allí es donde, ¿y por qué existen sitios que te alegan que son sindicatos y que tú no tienes acceso a como Estado a controlarlos? Cuando uno sabe que la actividad no es sindicato, porque hay sitios y siguen operando en la ciudad, porque hay sitios que alegan que son una corporación privada, un club privado y que tendría que ir superpersonas de la alcaldía para poder hacer el ingreso a ese sitio. Entonces, ahí es donde uno dice, el problema acá tiene que ver con la regulación en la actividad, a pesar de que el Código de Policía dice que si usted va a prestar servicios sexuales, esa actividad debe ser explícita en la actividad comercial que aparece, de lo contrario no podría operar. Pero cuando aparece ya la práctica de los controles, eso es un tema que es muy complicado en esos escenarios. Hay muchos sitios en el norte, de hecho, particularmente en Usaquén, que uno revisa, que tenían un problema de restricción. Yo no puedo decir que allá haya trata ni haya explotación porque no la pude comprobar, pero lo que sí tenía claro era que yo no podía acceder como Estado. Entonces yo decía, ¿por qué el Estado no puede acceder a ver qué pasa en esta actividad comercial? ¿Sí? Eso es insólito, mejor dicho, más allá de lo sospechoso que es que no lo dejen entrar, el hecho de que el Estado no pueda entrar a cualquier establecimiento, de que la policía no pueda entrar a cualquier establecimiento, a ver qué es lo que está pasando ahí, pues ya habla mucho de la debilidad que tenemos pues, en hacer cumplir las leyes, pero digamos, eso se ve en mil cosas. Dinos otra pregunta, María Isabel, solamente tenemos tiempo para una más. Preguntan si existe algún lugar en el mundo donde hubieran eliminado por completo el uso de prostitución. No sé, ustedes sabrán mejor que yo, pero les supongo que en estos países, pues, fanáticos, en Yemen, en Arabia Saudita, no sé cómo funcionará eso allá, ni siquiera. Pues no, pues los datos así, pues datos, pero pues va a lo que inicialmente dijo Edward, ¿no? Hay muchos países y muchos estados que abogan por una política abolicionista, y en ese marco, pues todo tipo de actividades relacionadas con la prostitución, pues están prohibidas. Y lo que ocurre ahí, o pues yo tengo esa posición y creo que la seguiré manteniendo, es que si uno va hacia esa formulación de políticas públicas de corte abolicionista, lo que está propiciando es otro tipo de delitos terribles como la trata de personas, lo que decía Edward, imposibilita al Estado hacer controles, y ahí sí la garantía de los derechos de las mujeres y las personas se va a ver totalmente, digamos, minada. Entonces, decir que la prostitución no exista, lo dudo mucho. Lo que hay son políticas de los estados que buscan abolirla, con lo que trae esas políticas. Edward. Total de acuerdo. Digamos que los estados que han probado el modelo abolicionista tienen las páginas plagadas de personas que ofertan servicios sexuales a través de Internet. Y eso que sancionan al que paga por sexo. Digamos que son estados donde sancionan a la persona que paga por sexo. Canadá, Francia, los países nórdicos. Se han traducido en temas, por ejemplo, que el contacto en Canadá, por ejemplo, hay noticias de personas que
hacen contacto a plena oscuridad, con mayor riesgo de violencia hacia las mujeres que realizan la actividad o hacia las personas que la realizan y sin ningún tipo de posibilidad de control. En los países prohibicionistas, que son los otros que uno diría, bueno, aquí puede que operen, pues se genera una forma, una imposibilidad de saber si sí o si no. Digamos que, y ocurre bajo cuerda, ocurre en muchos de los escenarios bajo cuerda que se dé ese contacto. Entonces, digamos, las normas en los países musulmanes pueden ser muy drásticas, pero, digamos, nosotros tenemos conocimiento de mujeres que han sido apedreadas y precisamente la razón por la que las apedrean es porque realizan esta actividad. No estoy legitimando este tipo de violencia para nada, creo que eso no tiene, pero pues en ese marco fundamentalista que se tiene allá, esa es la sanción, se le sanciona a ella como si, de nuevo, como si el que pagara no tuviera ningún compromiso con la interacción. Creo que es muy importante también en esto desequilibrar esa relación de género sin caer en una perspectiva abolicionista. Yo creo que es muy importante también equilibrar la relación de género, que se le exija a ambos de manera similar, que se eduque a ambos. Entonces, por ejemplo, la ciudad es una ciudad en la que, en el caso nuestro, donde le enseñamos a la señora a usar el condón, pero a la persona que paga por sexo ni siquiera le entregamos condones. Entonces eso no tiene sentido. ¿Cómo le pedimos a una persona que cuide a la otra y que asuma unas prácticas de cuidado y a la otra no le pedimos lo mismo? ¿Y con qué privilegio lo masculino no tiene por qué cuidarse? ¿O por qué tienen que cuidarlo? Entonces creo que es muy importante en esa lógica de políticas empezar a deconstruir esas desigualdades y facilitar muchísimo el acceso a digamos, oportunidades que la población requiera. Y no es decisión del Estado decirle a la gente que cambie o no cambie de actividad, y por eso creo que el tema de prohibir o el tema de sancionar es un tema muy complicado, ¿no? El Estado ofrecerá las oportunidades de información necesaria y los ciudadanos tomaremos las decisiones a que bien tengamos que tomar en relación con nuestras formas de ganarnos la vida o con nuestras formas de vivir. Bueno, pues muchas gracias. Espero que pues los pueda seguir consultando porque dentro de lo poquito que podamos avanzar pues desde el nivel local y en esta coyuntura, pues sería muy importante para la ciudad, para las personas que trabajan en esto, para pues la sociedad en general. Entonces, espero estén dispuestos a seguir contestando mis preguntas y a acompañarme a entender este tema pues que causa tanto dolor. Yo creo que a uno no se le puede olvidar y ustedes lo sabrán mejor que los que no hemos trabajado en el tema, pero yo creo que lo que estaban diciendo, que esto funcione mucho en la oscuridad, pues hace que mucha gente acabe sufriendo más de lo que tendría que ser. Entonces, pues muchas gracias. Espero a los que nos acompañaron, pues que como yo hayan aprendido un poquito y pues dentro de 8 días tendremos otro Sancocho Urbano. Un abrazo. Gracias. Chao.